Cuando la pesada puerta de madera de la cocina se cerró con un golpe seco, doña Esperanza sintió que el corazón se le encogía como una pasa olvidada bajo el sol abrasador de la tarde. Sus manos, calejadas por décadas de lavar ajeno y tallar suelos de piedra, temblaban mientras sostenía el borde de su delantal gastado, tratando de contener un sollozo que le quemaba la garganta. Afuera, el rugido del motor de la camioneta negra de su hijo Ricardo se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo asfixiante y un silencio cargado de una crueldad que las paredes de adobe parecían absorber con tristeza. Ella se quedó allí, de pie en medio de la penumbra, rodeada por el olor a tortillas quemadas y el aroma rancio de la desesperanza, preguntándose en qué momento el hijo que amamantó con tanto sacrificio se había convertido en el monstruo que acababa de escupirle las palabras más amargas de su vida. Aquella cocina, que alguna vez fue el alma cálida de su hogar, ahora se sentía como una tumba, fría donde sus propios recuerdos venían a morir bajo el peso de una ambición que ella no alcanzaba a comprender. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La miseria no era algo nuevo para Esperanza, pero el frío que sentía aquel día no venía del viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas rotas, sino del vacío absoluto de su estómago y de su alma. Durante meses, sus hijos habían dejado de visitarla para traerle el sustento, permitiendo que la despensa se llenara de telarañas y que el hambre se convirtiera en una compañera silenciosa que le roía las entrañas cada noche. Recordó con dolor cómo tuvo que vender su última joya, un par de aretes de oro que don Samuel le regaló en su aniversario, solo para comprar las medicinas que mantenían a raya el dolor punzante de sus huesos cansados. Cada moneda contaba, cada migaja de pan era un tesoro que estiraba con la dignidad de quien se niega a pedir limosna, aunque el mundo entero pareciera haberse olvidado de su existencia. Sus ropas, aunque limpias y remendadas con una paciencia infinita, colgaban de su cuerpo cada vez más delgado, como banderas de una guerra que estaba perdiendo contra la soledad y el olvido. El sudor le perleaba la frente mientras intentaba mover una olla pesada, sintiendo cómo su columna vertebral protestaba con cada esfuerzo, recordándole que los 70 años pesaban más que la piedra misma. No había electricidad en la casa desde hacía 3 días, y la única luz que iluminaba su miseria era la pequeña llama parpadeante de una vela frente a la imagen de la Virgencita de Guadalupe, cuyos ojos pintados parecían derramar lágrimas de compasión por ella. El calor en el barrio antiguo era sofocante, un vaho pesado que traía el olor a alcantarilla y a asfalto caliente, mezclándose con la humedad de las paredes que se descascaraban como piel enferma. Esperanza cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el polvo en sus pulmones, pero se negó a derrumbarse, porque su fe era lo único que el dinero de sus hijos no había podido comprar ni arrebatarle todavía. En ese rincón olvidado del mundo, ella seguía siendo la dueña de su dignidad, aunque el techo amenazara con caerle encima y el mañana fuera una mancha borrosa de incertidumbre y miedo. A menudo, el recuerdo de don Samuel regresaba a ella como un bálsamo necesario, trayendo el olor a tabaco y a aserrín que siempre lo acompañaba cuando regresaba del trabajo en la intendencia. Él había sido un hombre de pocas palabras, pero de manos firmes, y un corazón que latía con una honestidad inquebrantable que hoy parecía haber desaparecido por completo de su descendencia. Esperanza recordaba cómo él pasaba horas encerrado en la cocina durante sus últimos meses de vida, diciendo que estaba reparando las tuberías viejas, aunque el ruido que venía del suelo era metálico y rítmico, como si estuviera construyendo algo eterno. Samuel siempre le decía que, sin importar lo que pasara, ella nunca debía abandonar aquella casa, que los cimientos guardaban un secreto que solo el corazón de una madre digna sabría valorar cuando el tiempo de las vacas flacas llegara a su puerta. Ahora, con el marido bajo 3 metros de tierra,
y los hijos convertidos en lobos hambrientos de herencias. Aquellas palabras resonaban en su mente como una profecía que ella no sabía cómo descifrar. El dolor de la traición era una espina clavada profundamente en su pecho, especialmente cuando recordaba la mirada de desprecio de su hija mayor, quien se negaba a tocar sus manos por miedo a ensuciarse con el polvo de la pobreza. Habían pasado semanas desde que alguien le preguntara si había comido, y el silencio de la casa era interrumpido únicamente por el crujido de las vigas de madera y el latido acelerado de su propio corazón cansado. Cada noche, Esperanza se arrodillaba sobre el suelo duro, sintiendo la aspereza de las baldosas contra sus rodillas, y le pedía a Dios una señal, una fuerza que le permitiera aguantar la humillación de ser tratada como un estorbo por aquellos a quienes les dio la vida. No pedía riquezas ni lujos, solo el derecho de morir en su cama, rodeada de sus santos y de la sombra de su amado Samuel, lejos de las garras de la ambición que ya estaba demoliendo las casas vecinas para construir edificios de cristal frío. Don Samuel, en sus últimos días, se había mostrado extrañamente tranquilo, a pesar de que la enfermedad le consumía la vida con una rapidez que aterraba a Esperanza. Él le entregó una pequeña llave de acero, oxidada por fuera pero brillante en sus muescas, y le pidió que la guardara dentro de la Biblia, justo entre las páginas del Salmo 91, donde el Altísimo promete protección. Con una voz que era apenas un susurro, le aseguró que esa llave no abría un cofre de monedas, sino la puerta a una vida que ella merecía, una recompensa por haber sido su compañera leal durante 40 años de lucha y sudor. Esperanza aceptó el regalo con lágrimas en los ojos, sin entender en ese momento que su marido, el humilde contador de la intendencia, estaba dejando tras de sí un legado que desafiaría las leyes de la lógica y la maldad humana. Ella guardó la llave con devoción, considerándola un amuleto de fe más que una herramienta práctica, mientras el cuerpo de Samuel se enfriaba y el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse. Cuando el funeral terminó y la última palada de tierra cubrió el ataúd de madera sencilla, los hijos no tardaron ni una hora en empezar a preguntar por los papeles de la propiedad y las cuentas bancarias. Se burlaban de la herencia de su padre, diciendo que el viejo loco no había dejado más que deudas y una casa que se caía a pedazos en un barrio que ya no estaba de moda. Ricardo, con su traje caro y sus anillos de oro, reía a carcajadas frente a sus hermanos, diciendo que la única riqueza que Samuel le había dejado a su madre era el derecho de seguir lavando su ropa en una batea de piedra. Esperanza escuchaba todo desde la sombra del pasillo, sintiendo cómo la sangre se le subía a la cara por la falta de respeto hacia la memoria de un hombre que se privó de todo para darles estudios y un techo. El desprecio de sus hijos era una herida abierta que supuraba veneno, pero ella se mantuvo firme, apretando la llave contra su pecho y recordando que la justicia divina no siempre usa los caminos que los hombres esperan. La situación llegó a su límite cuando Ricardo se presentó aquella tarde con un documento amarillento, exigiendo que su madre pusiera su huella digital para autorizar la venta de la propiedad a un grupo de inversionistas extranjeros. La llamó vieja terca, le gritó que su tiempo ya había pasado y que lo mejor era enviarla a un asilo donde no tuviera que preocuparse por cocinar o limpiar, aunque ella sabía que allí solo encontraría la muerte por tristeza. El olor a perfume caro de su hijo inundaba la cocina, contrastando con el aroma a ajo y tierra de la habitación, creando una atmósfera de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Esperanza se negó rotundamente. Su voz salió pequeña, pero cargada de una autoridad ancestral que hizo que Ricardo retrocediera por un instante antes de que su cara se transformara en una máscara de rabia pura. Él le juró que regresaría al día siguiente con la policía y que la sacaría a rastras si era necesario, porque para él su madre ya no era más que un mueble viejo que estorbaba sus planes de grandeza. Tras la partida de su hijo, Esperanza se hundió en una silla de paja, sintiendo que sus fuerzas finalmente la abandonaban mientras las sombras de la noche empezaban a lamer las esquinas de la cocina. El hambre le provocó un mareo repentino, y al intentar alcanzar un pedazo de pan que quedaba sobre la mesa de madera pesada,
Su mano tropezó con un salero de barro que cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. El ruido del barro estrellándose contra las baldosas resonó como un disparo en el silencio sepulcral, y ella se agachó con dificultad para recoger los restos, sintiendo el frío del piso de piedra a través de sus rodillas. Fue entonces cuando notó algo extraño. La vibración del golpe no había sido sólida, sino hueca, como si debajo de aquella capa de mugre y años de historia hubiera un vacío que reclamaba ser descubierto. Sus dedos temblorosos acariciaron la junta de las losas, sintiendo una corriente de aire frío que no debería estar allí, un susurro de metal que parecía llamarla desde las profundidades del suelo. Con una curiosidad nacida de la desesperación, Esperanza comenzó a limpiar con su delantal el polvo acumulado debajo de la mesa de madera, que no había sido movida en décadas debido a su peso monumental. A medida que la superficie se revelaba, sus ojos se abrieron con incredulidad al ver que no se trataba de piedra o ladrillo, sino de una plancha de acero industrial, perfectamente lisa y fría al tacto, que contrastaba con la rusticidad del resto de la casa. En el centro de aquella plancha, grabada con una precisión que solo el amor o el miedo podrían dictar, estaba la frase: «Para mi Esperanza, donde nadie te podrá tocar». El corazón de la anciana dio un vuelco violento y sus manos corrieron hacia su Biblia para buscar la llave que Samuel le había confiado, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquella no era una casa vieja a punto de colapsar, era un secreto blindado que su esposo había construido en silencio, justo debajo de sus pies, mientras ella preparaba el café de cada mañana. La llave encajó en una pequeña ranura casi invisible en el borde del acero con un clic metálico que pareció despertar a toda la casa de su letargo. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal mientras empezaba a girar el mecanismo, escuchando el sonido de engranajes pesados que se movían bajo la tierra con un ritmo aceitado y potente. El suelo empezó a vibrar levemente, y ella tuvo que sostenerse de la encimera para no caer, mientras la plancha de acero comenzaba a desplazarse lentamente hacia un lado, revelando una oscuridad profunda y un olor que no era a mofo, sino a aire purificado y tecnología. Sus ojos, acostumbrados a la luz de las velas, intentaron perforar la negrura que se abría ante ella como la boca de un gigante benevolente, prometiendo un refugio que sus hijos nunca podrían imaginar. No sabía qué encontraría allá abajo, pero el miedo que había sentido minutos antes se transformó en una chispa de esperanza que iluminó su rostro cansado por primera vez en años. Justo en ese momento, un ruido afuera la hizo saltar. Era el nieto pequeño, Mateo, que había regresado a escondidas para traerle un poco de comida que había guardado de su propia cena. El niño entró en la cocina y se detuvo en seco al ver el agujero en el suelo y a su abuela iluminada por el resplandor de una luz LED que se acababa de activar automáticamente en el interior del búnker. Ambos se miraron en silencio, compartiendo el asombro de un descubrimiento que cambiaría el destino de su familia para siempre, mientras el viento soplaba con fuerza afuera, como si la naturaleza misma celebrara el inicio de la justicia. Esperanza extendió su mano hacia el niño, invitándolo a ser testigo del milagro que don Samuel había preparado con tanta paciencia y secreto. Juntos se asomaron al borde de aquella entrada de acero, listos para sumergirse en una realidad que dejaría al pueblo entero sin aliento y que pondría a prueba la ambición de los que se creían dueños de la verdad. El descenso por la escalera de metal galvanizado se sintió como un viaje a través de las capas del tiempo, dejando atrás el aire cargado de polvo de la superficie para entrar en un ambiente donde la temperatura era perfecta y el silencio absoluto. Doña Esperanza bajaba cada peldaño con una lentitud reverente, sintiendo la frialdad del pasamanos bajo sus palmas sudorosas, mientras Mateo la seguía de cerca, con los ojos tan abiertos que parecían querer tragarse toda la luz que emanaba de las paredes. El suave zumbido de un sistema de ventilación invisible llenaba el espacio, un sonido rítmico que recordaba al latido de un corazón mecánico protegiendo la vida en las profundidades de la tierra. A medida que sus pies tocaban el suelo firme del vestíbulo,
Una serie de luces blancas se encendieron en cascada, revelando un espacio que no tenía nada que ver con la casa de adobe que crujía allá arriba. Era un refugio diseñado con la precisión de un búnker de alta seguridad, pero revestido con la calidez de quien construye un santuario para el ser más amado de su existencia. El olor que impregnaba el aire no era el de una cueva húmeda, sino una mezcla reconfortante de ozono, lavanda y ese aroma a papel nuevo que tanto le gustaba a Samuel cuando traía sus libros de contabilidad a casa. Sus ojos recorrieron las paredes de concreto pulido, donde se reflejaba la luz con una suavidad que no lastimaba la vista, y sintió cómo la tensión acumulada en sus hombros durante años empezaba a disolverse por un instante de puro asombro. Mateo soltó un suspiro de incredulidad al ver que las paredes no estaban vacías, sino cubiertas por estantes metálicos que albergaban suministros de todo tipo, organizados con una meticulosidad casi obsesiva. Había latas de comida, recipientes de agua sellados al vacío, mantas térmicas y cajas de medicamentos que Esperanza reconoció de inmediato como los mismos que ella ya no podía pagar en la farmacia del pueblo. Era como si Samuel hubiera previsto cada una de sus necesidades, cada una de sus carecias futuras, y hubiera decidido combatirlas desde el más allá con esta fortaleza de hierro y generosidad. Al avanzar por el pasillo central, sus dedos rozaron la superficie de una mesa de control que parecía sacada de una película de ciencia ficción, con pantallas que mostraban diferentes ángulos de su propia cocina y del camino de tierra que llevaba a la hacienda. Esperanza sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su marido siempre estuvo vigilando, incluso cuando ella se sentía más sola que nunca frente al altar de la Virgencita en la planta superior. El tacto de las pantallas era suave y ligeramente cálido, respondiendo a su presencia con una serie de datos que ella no lograba comprender, pero que le daban una extraña sensación de seguridad que no había sentido desde el día del funeral. En aquel lugar, el tiempo parecía haberse detenido, ofreciendo una burbuja de paz en medio de la tormenta de codicia que sus hijos habían desatado contra ella, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza no sintió miedo. Sintió que el espíritu de su viejo Samuel la envolvía en un abrazo protector que ninguna camioneta blindada o abogado corrupto podría romper jamás. Mateo corrió hacia una pequeña alcoba lateral y gritó de alegría al encontrar una cama perfectamente tendida con sábanas de algodón blanco, tan limpias y frescas que parecían recién sacadas del sol. La abuela se acercó y acarició la tela, sintiendo la suavidad bajo sus dedos calejados, y no pudo evitar que un par de lágrimas amargas resbalaran por sus mejillas, perdiéndose entre las arrugas de su rostro cansado. Allí, en aquel rincón subterráneo, había una dignidad que sus hijos le habían negado en la superficie, una comodidad que Samuel había construido con sus propias manos durante esas noches en que ella pensaba que él solo estaba arreglando tuberías viejas. La iluminación de la alcoba cambió a un tono ámbar más cálido cuando ella se sentó en el borde del colchón, como si el búnker mismo estuviera sintonizado con sus emociones, tratando de consolarla en su momento de mayor vulnerabilidad. Era una ciudad entera de posibilidades encerrada en unos pocos metros cuadrados de acero y fe, un legado que brillaba con más fuerza que cualquier oro del mundo. En el centro de la sala principal, sobre un escritorio de madera de roble que destacaba entre tanto metal y concreto, descansaba una caja de seguridad con una pantalla digital que parpadeaba esperando una señal. Esperanza se acercó con pasos temblorosos, sintiendo cómo el suelo de vinilo amortiguaba su caminar, y vio una pequeña instrucción escrita a mano por Samuel pegada al lado del teclado numérico. La caligrafía era inconfundible, con esas letras inclinadas y firmes que él usaba para firmar los presupuestos de la intendencia, y decía simplemente, la fecha en que nos conocimos, mi vida. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, ella marcó los números de aquel día lejano en la plaza del pueblo, y la caja se abrió con un silbido de aire comprimido que resonó en toda la estancia. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo, sino una serie de carpetas de cuero negro y una memoria USB que parecía contener el peso de 1000 secretos enterrados bajo la tierra.
La primera carpeta que abrió Esperanza contenía copias de los libros contables reales de la Hacienda y de la oficina del gobernador, documentos que Samuel había guardado como un seguro de vida contra la corrupción que lo rodeaba. Al leer los nombres y las cifras, la anciana sintió un mareo súbito. Allí estaban registradas todas las estafas de su hijo Ricardo, cada peso que le había robado a la comunidad y cada propiedad que había adquirido mediante chantajes y engaños. Sus ojos recorrían las páginas con horror, viendo cómo la firma de su propio hijo aparecía vinculada a empresas fantasma y desvíos de fondos destinados a las escuelas del pueblo polvoriento donde vivían. El papel se sentía pesado entre sus manos, cargado con la deshonra de su propia sangre, pero también con el poder necesario para destruir el imperio de mentiras que Ricardo había construido a costa del sufrimiento de los más humildes. Samuel no solo le había dejado un refugio físico, sino un arma de justicia divina, que ella debía aprender a usar para salvarse. Debajo de las carpetas, Esperanza encontró un pequeño reproductor de audio, un dispositivo sencillo que parecía estar esperando el roce de sus dedos para liberar una voz que ella anhelaba escuchar más que a su propia vida. Al presionar el botón de play, la voz de Samuel llenó el búnker, sonando tan clara y presente que ella miró instintivamente hacia la puerta, esperando verlo entrar con su sombrero y su sonrisa cansada. En la grabación, Samuel le explicaba que este refugio era el resultado de años de ahorro secreto y de favores devueltos por personas a las que él había ayudado a escapar de las garras de los poderosos. Le decía que no tuviera miedo de usar la información que allí se encontraba, porque la verdad era la única propiedad que nadie le podría arrebatar por la fuerza o por la ley de los hombres injustos. El sonido de su voz era un bálsamo para el alma de Esperanza, una melodía de amor que cruzaba la frontera de la muerte para recordarle que nunca estuvo, ni estaría, verdaderamente sola. Mateo, mientras tanto, había descubierto una despensa llena de golosinas y jugos que no habían caducado, y comía con una avidez que partía el corazón de su abuela, recordándole cuántas noches el niño se había ido a la cama con el estómago vacío por culpa de la avaricia de su padre. Esperanza lo observó y juró por la memoria de Samuel que aquel niño nunca volvería a pasar hambre, que la abundancia oculta bajo su cocina se convertiría en el sustento de todos los desamparados del barrio. El búnker no era solo un escondite, era un centro de recursos, una ciudad subterránea equipada con herramientas, semillas y tecnología que podrían devolverle la vida a las tierras secas de la sierra si se usaban con sabiduría. La anciana sintió cómo una fuerza nueva, una rabia contenida pero justa, empezaba a endurecer su voluntad, transformando a la víctima sagrada en una guardiana de la verdad, dispuesta a dar la batalla más importante de su vida. La exploración continuó por una tercera habitación que resultó ser un centro de comunicaciones avanzado, con radios de onda corta y sistemas satelitales que Samuel había instalado para asegurar que Esperanza nunca quedara incomunicada con el mundo exterior. Había mapas detallados de la región, con rutas marcadas y puntos de contacto seguros en caso de que ella tuviera que abandonar la casa por una emergencia extrema que pusiera en riesgo su integridad física. Cada objeto, cada cable y cada interruptor era un testimonio del ingenio de un hombre que, sabiéndose rodeado de lobos, decidió convertir su hogar en una fortaleza inexpugnable para su compañera de vida. Esperanza tocó los paneles de control con una curiosidad infantil, maravillándose de cómo la tecnología podía ser puesta al servicio del bien, lejos de la frialdad con la que Ricardo usaba sus dispositivos para oprimir y vigilar a sus empleados. En este santuario, ella era la reina legítima, investida con un poder que el dinero de la superficie nunca podría comprar ni igualar. En un rincón del centro de comunicaciones, Esperanza encontró una foto enmarcada de su boda, la misma que ella tenía en la sala de arriba, pero esta tenía una nota pegada en el reverso que decía: «Mira detrás del espejo de la entrada del búnker». Ella se dirigió hacia allí con paso firme, ignorando por un momento el cansancio de sus piernas, y movió el espejo con marco de plata para encontrar una pequeña caja fuerte empotrada en el muro de concreto. Al abrirla, no encontró dinero,
sino una serie de grabaciones de video que mostraban reuniones secretas entre Ricardo y otros políticos locales, discutiendo planes para demoler el barrio antiguo y expulsar a las familias humildes de sus tierras ancestrales. La evidencia era abrumadora. Las voces de los conspiradores se escuchaban con una claridad aterradora, revelando una red de maldad que se extendía mucho más allá de las paredes de su humilde cocina. Esperanza sintió un escalofrío, pero esta vez no era de miedo, sino de la certeza absoluta de que tenía en sus manos la soga que detendría el avance del verdugo. Mateo se acercó a ella y le tomó la mano, sintiendo la firmeza con la que su abuela sostiene las pruebas de la traición familiar, y en sus ojos de niño se reflejó la comprensión de que algo muy grande estaba por suceder. Él sabía que su padre era un hombre malo. Lo había visto gritarle a la abuela y despreciar su pobreza, pero ahora veía en el rostro de Esperanza una luz de batalla que nunca antes había presenciado. Juntos, abuela y nieto, comenzaron a organizar la información, clasificando los documentos por fechas y nombres, convirtiendo el búnker en un cuartel general de justicia moral en medio de la noche más oscura. El aire dentro del refugio se sentía electrizante, cargado con la promesa de una redención que estaba a punto de estallar sobre las cabezas de aquellos que se creían intocables en sus torres de marfil y sus camionetas de lujo. No había vuelta atrás. El secreto había sido revelado y el destino de la familia estaba ahora en las manos de la mujer que todos habían despreciado. Antes de subir de regreso a la cocina, Esperanza se detuvo frente a la imagen de un ángel tallado en la puerta de salida del búnker, una figura que Samuel había puesto allí para recordarle que siempre habría una protección superior velando por ella. Cerró los ojos y ofreció una oración de gratitud, no por la riqueza material que acababa de encontrar, sino por la prueba irrefutable de que el amor de su esposo había sido más fuerte que la muerte y la codicia. Sabía que al cruzar de nuevo el umbral hacia la superficie, tendría que enfrentarse a los gritos de Ricardo y a las amenazas de desahucio, pero ya no lo haría con la cabeza baja y el corazón roto. Ahora llevaba consigo el peso de la verdad y el respaldo de una tecnología que sus enemigos no podían comprender, convirtiéndola en una muralla infranqueable contra la que se estrellarían todas las mentiras de su hijo. La viuda ya no era una víctima, era la dueña de una ciudad de secretos que estaba a punto de reclamar su lugar en la historia del pueblo. La última mirada que Esperanza lanzó al búnker antes de apagar las luces principales fue una de determinación absoluta, viendo cómo las sombras se alargaban sobre los suministros y los equipos electrónicos que Samuel le había dejado. Sabía que el tiempo se agotaba y que Ricardo no tardaría en cumplir su promesa de regresar con la fuerza pública para sacarla de su hogar. Pero una sonrisa leve y enigmática se dibujó en sus labios marchitos. Tenía que preparar su estrategia, tenía que asegurarse de que Mateo estuviera a salvo y de que las pruebas no pudieran ser destruidas por ningún incendio o sabotaje que sus hijos intentaran provocar. Al subir los peldaños de metal, el sonido de sus pasos ya no era el de una mujer que se arrastra hacia su tumba, sino el de una guerrera que asciende hacia su campo de batalla con la bendición de Dios y la astucia de un hombre justo. La cocina de madera vieja la esperaba, pero ella ya no era la misma mujer que había entrado allí horas antes, con el alma destrozada por la desesperanza. El amanecer en el barrio antiguo trajo consigo un aire denso y sofocante, cargado de un presagio que hacía que los perros de la calle aullaran con una insistencia inusual. Doña Esperanza, tras pasar la noche en vela organizando su defensa en el refugio subterráneo, se encontraba en su cocina, lavando una taza de barro con una parsimonia que ocultaba el fuego que ardía en su mirada. Cada vez que escuchaba el ruido de un motor a lo lejos, sus manos se tensaban sobre la loza y sus oídos buscaban el rugido característico de la camioneta de su hijo Ricardo, el hombre que venía a arrebatarle lo último que le quedaba. Las sombras de la mañana se alargaban sobre el suelo, de tierra y piedra, recordándole que el tiempo de la paz se había agotado y que la guerra por su dignidad estaba a punto de cruzar el umbral de su puerta. El silencio de la casa, interrumpido solo por el goteo constante de un grifo viejo, se sentía como la calma que precede a un huracán devastador en la sierra. A media mañana,
El ambiente se volvió aún más turbio cuando Esperanza notó sombras extrañas moviéndose cerca de las ventanas traseras de su humilde propiedad. Eran hombres de aspecto rudo, vestidos con uniformes de una empresa de seguridad privada, que caminaban por el perímetro de su terreno con una arrogancia que gritaba impunidad. Ella los observaba desde la penumbra, sintiendo cómo el miedo intentaba escalar de nuevo por su garganta, pero recordaba las cámaras de Samuel y la certeza de que cada movimiento de esos extraños estaba siendo registrado por el ojo infalible de la tecnología subterránea. Uno de los hombres se detuvo a escupir en su jardín de rosas, esas mismas flores que ella cuidaba con el agua que le sobraba de lavar sus ropas, y ese gesto de desprecio fue la chispa que terminó de endurecer su corazón. Ya no era solo una disputa por una herencia, era una invasión a su santuario, un ultraje que no estaba dispuesta a permitir sin dar una batalla que el pueblo recordaría por generaciones. Los rumores en el mercado del pueblo empezaron a circular como el fuego en la paja seca, diciendo que la viuda de Samuel finalmente había perdido la razón y que se negaba a dejar su casa a pesar de las órdenes legales. Las vecinas, algunas con lástima y otras con la envidia propia de quienes adoran el poder ajeno, susurraban en las esquinas sobre la inmensa fortuna que Ricardo prometía traer a la región si lograba demoler aquellas ruinas. Esperanza sabía que estaba sola en la superficie, que la comunidad prefería cerrar los ojos ante la injusticia si el bolsillo recibía unas cuantas monedas de plata a cambio de su silencio cómplice. El aislamiento emocional era una carga pesada, una cicatriz invisible que le dolía más que sus articulaciones enfermas. Pero ella encontraba consuelo en la mirada leal de Mateo, quien se mantenía a su lado como un pequeño guardián de la verdad. El niño le apretaba la mano con fuerza, transmitiéndole una pureza que era el único antídoto contra el veneno que circulaba por las venas de su propia familia. El estruendo llegó finalmente pasado el mediodía, cuando el rugido del motor de la camioneta Lobo Negra hizo vibrar los vidrios de la cocina y levantó una cortina de polvo que oscureció el sol por un momento. Ricardo bajó del vehículo con la prepotencia de un conquistador, cerrando la puerta con un golpe metálico que resonó en toda la calle como una sentencia de muerte para la tranquilidad de Esperanza. Vestía un traje gris impecable que brillaba bajo el sol abrasador, un contraste grotesco con las paredes de adobe desconchadas y la ropa humilde de la mujer que lo esperaba en el porche. Sus botas de 1900 piel de cocodrilo golpeaban el suelo de tierra con una cadencia amenazante, marcando un territorio que él ya consideraba suyo por derecho de fuerza y billete. Detrás de él, un abogado de mirada escurridiza sostenía una carpeta de cuero, listo para usar las leyes de los hombres para pisotear las leyes de Dios y del amor filial. Al acercarse a la entrada, Ricardo ni siquiera se molestó en saludar. Su primera frase fue un escupitajo de soberbia que pretendía reducir a su madre a la insignificancia absoluta. Le dijo que su paciencia se había agotado, que los inversionistas no esperarían un día más, y que si no firmaba los documentos en ese mismo instante, los hombres que la rodeaban se encargarían de sacar sus pertenencias a la calle. Su voz era gruesa y carente de cualquier rastro de afecto. Una voz que Esperanza apenas reconocía como la misma que alguna vez balbuceó palabras de ternura en su regazo. El desgraciado miraba el reloj de oro en su muñeca con impaciencia, como si el tiempo de su madre no valiera más que un estorbo en su agenda de negocios millonarios y cenas de lujo. Esperanza lo miró a los ojos, buscando algún rastro del niño que fue, pero solo encontró la mirada fría y vacía de un extraño consumido por la avaricia y el poder. Ricardo dio un paso hacia el interior de la cocina, invadiendo el espacio personal de Esperanza con un olor a colonia cara que le revolvió el estómago a la anciana. Con un gesto brusco, arrojó los papeles sobre la mesa de madera, la misma mesa que ocultaba el secreto de acero bajo sus patas, y le exigió que pusiera su huella digital de una vez por todas. Le prometió que si lo hacía, le compraría un departamento pequeño en la ciudad, lejos del polvo y de los recuerdos de un padre que, según él, nunca supo darle la vida que ella merecía. Cada palabra era un insulto a la memoria de Samuel, una puñalada traicionera a la historia de sacrificio que había construido aquel hogar
ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. La tensión en la habitación, que era tan alta, que el aire parecía cargado de electricidad, y Mateo, escondido detrás de la puerta del pasillo, contenía la respiración mientras observaba la escena con lágrimas de rabia en sus ojos infantiles. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Esperanza no tomó la pluma. En lugar de eso, cruzó sus brazos sobre el pecho con una dignidad que pareció agigantar su pequeña estatura frente a la mole arrogante que era su hijo. Con una voz que no tembló, le dijo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría comprar el lugar donde ella había sido feliz, y que Samuel le había dejado una protección que él nunca podría romper con sus amenazas. Ricardo soltó una carcajada estridente y burlona, una risa que helaba la sangre y que mostraba la fealdad de su alma ante la firmeza de su madre. Le gritó que su padre era un pobre empleado de gobierno, que murió con las manos vacías, y que ella estaba delirando si creía que unos rezos a la Virgencita la salvarían del desalojo inminente. El abogado intervino con una voz meliflua, intentando convencerla de que la resistencia era inútil y que la ley estaba del lado del progreso, no de las tradiciones sentimentales de una anciana terca. El ultimátum fue claro y brutal. Tenía exactamente 24 horas para desocupar la vivienda por las buenas, o al amanecer del día siguiente, las máquinas demoledoras entrarían sin importar quién estuviera adentro. Ricardo se acercó tanto a ella que Esperanza pudo sentir su aliento caliente y fétido, mientras él le susurraba que no le importaba si terminaba durmiendo en la plaza del pueblo, porque para él ella ya estaba muerta desde el día que se opuso a sus planes. La amenaza no solo era contra su hogar, sino contra su propia existencia física, una violencia psicológica que pretendía quebrantar su voluntad y dejarla sumida en el abismo de la desesperación. Esperanza sintió cómo el miedo intentaba paralizar sus extremidades, pero el contacto mental con el búnker bajo sus pies le devolvió la fuerza necesaria para no apartar la mirada. Ella sabía algo que él no, y ese secreto era el escudo que la mantenía en pie, mientras el mundo parecía derrumbarse a su alrededor bajo el peso de la traición. Cuando Ricardo se retiró, dejando tras de sí el olor a tabaco y soberbia, Esperanza intentó negociar una última vez, apelando a los pocos recuerdos hermosos que pudieran quedar en la memoria de su hijo. Le habló de las navidades en las que Samuel hacía juguetes de madera para ellos, de las noches en que ella lo cuidaba de las fiebres con paños de agua fría y oraciones sinceras. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, rebotando contra el muro de frialdad que Ricardo había construido alrededor de su corazón para que la culpa no pudiera entrar. El hombre se limitó a subir a su camioneta y arrancar con violencia, dejando una marca profunda de neumáticos en la tierra, como si quisiera herir el suelo que su madre tanto amaba. El abogado la miró con una mezcla de desprecio y lástima antes de seguir a su jefe, dejando a Esperanza sola con el eco de las amenazas resonando en las paredes de adobe. Esa misma tarde, las represalias empezaron a manifestarse de forma cobarde y sistemática, buscando minar la resistencia de la viuda a través del hostigamiento constante. Primero fue el agua. Un grupo de hombres cortó la tubería principal que venía de la calle, dejando a la casa seca y a Esperanza sin el recurso básico para su higiene y cocina. Luego, alguien arrojó piedras contra las ventanas delanteras, rompiendo los pocos cristales que aún quedaban enteros y dejando que el aire de la noche entrara con su frío cortante en la sala. Ella escuchaba las risas burlonas de los capangas de Ricardo desde la oscuridad del camino, sintiendo cómo la acechaban como hienas, esperando a que la presa diera un paso en falso. No era solo vandalismo, era un mensaje claro de que no habría paz para ella mientras se atreviera a desafiar el poder económico que su propio hijo representaba en la región. Al caer el sol, Esperanza descubrió que uno de sus animales, una pequeña cabra que le daba la leche de cada día,
Había sido envenenada y yacía sin vida cerca del corral de madera. El dolor de ver a la criatura inocente muerta por la maldad humana le desgarró el alma y se arrodilló sobre la tierra llorando lágrimas amargas de impotencia y rabia contenida. Sintió que el cerco se cerraba sobre ella, que la violencia escalaba a un nivel donde su propia vida y la de Mateo corrían un peligro real e inmediato que no podía ignorar. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía en el jardín, parecía una garra que intentaba arrastrarla hacia el abismo de la derrota definitiva. El miedo, ese viejo enemigo, se sentó a su mesa y le susurró al oído que era hora de rendirse, que una mujer vieja y sola no podía vencer a un imperio de corrupción y dinero. Sin embargo, en medio de la oscuridad más absoluta, cuando el frío de la noche empezaba a calar en sus huesos, Esperanza recordó que no estaba verdaderamente sola ni desarmada frente a sus verdugos. Bajó de nuevo al refugio subterráneo, sintiendo el consuelo del aire purificado y la luz constante que Samuel había preparado para ella con tanto esmero y sabiduría técnica. Allí, frente a las pantallas que monitoreaban cada rincón de su propiedad, vio cómo los hombres de Ricardo seguían merodeando, sin saber que estaban siendo grabados en alta definición mientras cometían sus fechorías. La anciana se secó las lágrimas con el dorso de su mano calejada y sintió que una determinación gélida se apoderaba de su espíritu, reemplazando la tristeza por una voluntad de acero. Ya no buscaría negociar con el monstruo que ella misma había criado. Ahora buscaría la justicia divina a través de las pruebas que el destino le había puesto en las manos. Esperanza se sentó frente al centro de comunicaciones, con los ojos fijos en la imagen de su hijo Ricardo conspirando en la pantalla, mientras ella empezaba a digitar los códigos que Samuel le dejó. Sabía que la batalla final se libraría al amanecer, cuando las máquinas demoledoras llegaran para tirar abajo sus paredes de adobe, pero ella ya no sentía miedo. Tenía un plan, tenía las pruebas y, sobre todo, tenía la fe inquebrantable de quien sabe que la verdad es una fuerza que ninguna excavadora puede enterrar para siempre. La noche sería larga, pero el sol de la justicia estaba a punto de salir con una intensidad que quemaría todas las mentiras sembradas por la avaricia. La noche se cerró sobre el barrio antiguo como un manto de plomo, trayendo consigo un frío que parecía emanar de las mismas paredes de adobe que Esperanza tanto amaba. Sentada en su silla de paja, la anciana sentía que el mundo se encogía a su alrededor, dejándola atrapada en un callejón sin salida, donde cada sombra parecía un verdugo esperando el momento del golpe final. El hambre, persistente y dolorosa, le recordaba su fragilidad física, mientras el miedo por el futuro de Mateo la paralizaba más que el reumatismo en sus manos calejadas. Se sentía como una hoja seca arrastrada por un torbellino de avaricia que no podía controlar, preguntándose si su resistencia era solo el capricho de una vieja terca o una misión sagrada dictada por el amor. Las lágrimas, que ya no tenían la fuerza de antes, resbalaban silenciosas por sus mejillas, perdiéndose en los remiendos de su vestido, mientras el silencio de la cocina se volvía opresivo y cruel. El peso de la soledad emocional era una carga que amenazaba con quebrantar su columna vertebral, mucho más que los años de trabajo pesado en la sierra. Esperanza miraba las grietas del techo y veía en ellas el reflejo de su propia vida, una estructura que alguna vez fue sólida, pero que ahora se desmoronaba bajo el desprecio de quienes ella misma había amamantado. La idea de rendirse empezó a rondar su mente como un buitre paciente, susurrándole que la paz de un asilo era mejor que la guerra constante en una casa sin agua ni luz. ¿Qué valor tenía un puñado de documentos y una puerta de acero si su propia sangre la consideraba una muerta en vida? El abismo de la depresión se abría ante ella, profundo y oscuro, invitándola a soltar las riendas y dejar que el destino, por amargo que fuera, tomara el control definitivo de sus últimos días sobre la tierra. De repente, un estruendo violento rompió la calma de la madrugada. Una piedra de gran tamaño atravesó lo que quedaba de la ventana de la sala, esparciendo esquirlas de vidrio por todo el suelo. Esperanza saltó de su asiento con el corazón desbocado, sintiendo una punzada de dolor en el pecho
que la obligó a sostenerse de la mesa de madera con fuerzas que no sabía que tenía. Afuera, las risas de los hombres de Ricardo resonaban con una maldad gratuita, acompañadas por el sonido de algo quemándose cerca de la entrada principal de la casa. El olor a humo empezó a filtrarse por las rendijas, un aroma acre y terrorífico que despertó en ella el instinto más primario de supervivencia y protección hacia el pequeño Mateo. No era solo acoso. Estaban dispuestos a reducir su mundo a cenizas con tal de obligarla a salir, demostrando que para la ambición de su hijo, la vida de una madre era un precio insignificante. La escalada de violencia no se detuvo allí. Minutos después, Esperanza escuchó el llanto ahogado de Mateo en el pasillo, quien corría hacia ella con los ojos desorbitados por el terror de ver las llamas lamiendo la puerta de madera. Los secuaces de Ricardo habían bloqueado el camino principal con troncos y escombros, impidiendo que cualquier vecino o autoridad pudiera acercarse a socorrerla en medio de la oscuridad. Era una trampa perfecta, diseñada para que el pánico hiciera el trabajo sucio que los abogados no habían logrado concretar con sus papeles y sellos. La anciana abrazó al niño contra su pecho, sintiendo sus temblores y el latido acelerado de su corazón, y por un momento se sintió completamente derrotada por la maldad humana. El fuego iluminaba sus rostros con un resplandor infernal, mientras las sombras de los agresores se proyectaban en las paredes como demonios, celebrando la caída de una víctima sagrada y desamparada. En ese momento de oscuridad total, cuando las llamas amenazaban con consumir sus recuerdos, Esperanza recordó el pequeño altar que Samuel le había construido en un rincón discreto del refugio subterráneo. Con un esfuerzo supremo, cargó a Mateo y descendió rápidamente por la escalera de metal, cerrando la pesada puerta de acero tras de sí y dejando afuera el humo y el caos de la superficie. Al llegar al búnker, el aire puro y el silencio absoluto la envolvieron como un abrazo divino, permitiéndole respirar de nuevo mientras el niño se calmaba entre sus brazos. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen que Samuel había colocado allí y por primera vez en toda la noche no pidió por su casa ni por su vida, sino por la fuerza necesaria para no odiar a su hijo a pesar de todo el daño causado. Su oración fue un susurro cargado de fe, un grito silencioso que buscaba una guía en medio de aquel laberinto de traición y fuego. Mientras rezaba, su mirada se posó en una foto vieja de Samuel que estaba colocada al lado del monitor principal, una imagen que ella no había detallado con cuidado en sus visitas anteriores al búnker. En la foto, Samuel sostenía un libro de contabilidad específico, uno de color rojo que ella no recordaba haber visto en las estanterías de metal del pasillo central. Una sensación extraña, como un hormigueo en la punta de sus dedos, la impulsó a buscar aquel objeto, sintiendo que en ese detalle visual se escondía algo más que un simple recuerdo familiar. Recorrió cada rincón del refugio, moviendo cajas y revisando gavetas con una urgencia nacida de la intuición, mientras Mateo la observaba con curiosidad desde el sofá de cuero. Sabía que su marido, el hombre que previó cada ataque y cada carencia, no la dejaría sola en el momento de su mayor agonía espiritual y física. Tras lo que parecieron horas de búsqueda, Esperanza encontró un compartimento oculto detrás del panel de control de la ventilación, una ranura pequeña que solo se revelaba si se aplicaba presión en un punto exacto del muro. Al introducir sus dedos, sintió el tacto frío de una segunda llave, mucho más pequeña y elaborada que la primera, envuelta en un pedazo de tela que olía intensamente al tabaco de Samuel. Junto a la llave había una nota escrita con una letra temblorosa, seguramente de los últimos días de su esposo, que decía: «Para el momento en que el fuego no sea suficiente para quemar tu verdad». El corazón de la viuda dio un vuelco violento. Samuel sabía que Ricardo llegaría al extremo de intentar incendiar su hogar y había preparado un arma secreta para ese nivel de desesperación. La tensión en el búnker se volvió electrizante y Esperanza sintió que una oleada de energía recorría sus venas, disipando el cansancio y la tristeza acumulada. La pequeña llave abría una caja de seguridad empotrada en el suelo, justo debajo del escritorio donde se encontraba el centro de comunicaciones que antes le pareció tan complejo. Dentro de la caja
No encontró dinero ni documentos tradicionales, sino una serie de grabaciones de audio en cintas magnéticas antiguas y un dispositivo de reproducción manual que no necesitaba electricidad externa. Esperanza colocó la primera cinta y al presionar el botón de inicio, escuchó algo que la dejó sin aliento. Era la voz de su propio hijo, Ricardo, pero no hablando de negocios, sino confesando un crimen que ella nunca imaginó. La grabación revelaba cómo Ricardo había planeado el accidente de un antiguo socio de Samuel para quedarse con los terrenos donde ahora pretendía construir su complejo comercial. Era la prueba definitiva, una confesión directa que vinculaba a su hijo no solo con la corrupción financiera, sino con la pérdida de una vida humana inocente. El impacto de la revelación fue como un golpe físico que dejó a Esperanza temblando en su silla, mientras las palabras de Ricardo resonaban en el búnker con una claridad aterradora. Aquel hombre que ella había criado, a quien le había enseñado a rezar y a respetar a los mayores, era responsable de una atrocidad que no tenía perdón ante los ojos de Dios ni de la ley. Sintió una náusea profunda, un dolor de madre que era como si le arrancaran un pedazo del alma con unas tenazas ardientes, pero también sintió una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Ya no se trataba solo de defender su casa, se trataba de detener a un criminal que estaba destruyendo todo a su paso, con tal de saciar su sed de poder. El abismo emocional se cerró para dar paso a una determinación de acero, una voluntad inquebrantable de llevar la justicia hasta las últimas consecuencias, sin importar el dolor que eso le causara como madre. Mateo se acercó y al ver la expresión en el rostro de su abuela, supo que el miedo se había ido para siempre de sus ojos, reemplazado por una luz de batalla que el niño nunca olvidaría. Esperanza tomó las cintas y los documentos originales, guardándolos en un bolso de tela que Samuel también había dejado preparado para un momento de fuga o confrontación final. Se miró en el espejo de plata de la entrada y ya no vio a una anciana derrotada y hambrienta, sino a la guardiana de un legado de honor que estaba a punto de salir a la luz para quemar las mentiras. El aire en el búnker parecía vibrar con la misma frecuencia que su corazón, una sintonía de justicia que clamaba por ser liberada sobre el pueblo polvoriento que yacía allá arriba bajo el dominio del terror. Estaba lista para enfrentar a su propio hijo, armada no con odio, sino con la verdad absoluta que su esposo había protegido durante años. Antes de subir, Esperanza revisó las cámaras por última vez y vio que el fuego afuera había sido controlado por los mismos vecinos, que, hartos de los abusos de Ricardo, habían salido de sus casas con cubetas de agua a pesar de las amenazas de los guardias. La solidaridad de los humildes estaba empezando a despertar, inspirada por la resistencia silenciosa de la viuda que se negaba a doblegarse ante el gigante de traje gris. Este pequeño acto de rebeldía colectiva le dio a Esperanza la última señal que necesitaba para saber que el momento del clímax había llegado y que no estaba sola en su lucha. El pueblo, su pueblo, estaba observando, y ella sería el faro que guiaría la caída del tirano que los había oprimido durante tanto tiempo con su dinero sucio. La tensión narrativa alcanzó su punto máximo mientras ella ponía el pie en el primer peldaño de la escalera hacia la superficie. Al abrir la puerta de acero, el olor a ceniza y el frío de la madrugada la golpearon, pero ella no retrocedió ni un centímetro, manteniendo la espalda recta y la mirada fija en el horizonte donde el sol empezaba a asomar. Sabía que Ricardo volvería en pocos minutos con las máquinas de demolición, creyendo que el incendio de la noche habría quebrado finalmente el espíritu de su madre y la habría obligado a huir. Lo que él no sabía era que Esperanza ya no era la presa, sino el cazador que esperaba pacientemente a que el lobo cayera en la trampa de su propia arrogancia. El silencio que reinaba ahora en la cocina era diferente. Ya no era el silencio de la tumba, sino el de la espera estratégica antes de que estallara la tormenta de justicia divina que Samuel había orquestado desde el pasado. El escenario estaba listo para el enfrentamiento más épico y doloroso que el barrio antiguo hubiera presenciado jamás. Esperanza se sentó en el porche de su casa, con el bolso de tela sobre su regazo y la primera luz del alba iluminando su rostro sereno y decidido. A lo lejos,
se escuchaba ya el rugido de los motores de las excavadoras y el grito de Ricardo dando órdenes de avanzar sin piedad sobre la estructura de adobe. El aire se sentía cargado con una fuerza irresistible, pues Ricardo pronto descubriría que su madre poseía el secreto que lo enviaría a la cárcel de por vida. El abismo había quedado atrás, y lo que venía ahora era la guerra abierta por la redención y el legado de un hombre justo que nunca abandonó a su mujer. La justicia tardía, pero segura, estaba a solo unos pasos de manifestarse ante los ojos de todo el mundo. El rugido de las excavadoras amarillas hizo temblar la tierra del barrio antiguo, levantando una polvareda que parecía un presagio de muerte para la humilde casa de adobe. Ricardo llegó al frente de la cuadrilla, con el rostro endurecido por una rabia impaciente, bajando de su camioneta negra, sin siquiera apagar el motor, como si tuviera prisa por borrar de la faz de la tierra el último obstáculo para su ambición. A su lado, un grupo de capangas y un abogado con cara de pocos amigos sostenían documentos que pretendían legitimar la violencia que estaban a punto de desatar. El sol de la mañana golpeaba con fuerza el metal de las máquinas, creando destellos cegadores que herían la vista de los vecinos que se habían agrupado a una distancia prudente para observar el final de la viuda. Ricardo levantó la mano, señalando la estructura de la cocina, y dio la orden de avanzar, con una sonrisa de escarnio que mostraba que ya no quedaba ni un rastro de humanidad en su corazón podrido. Sin embargo, las máquinas se detuvieron en seco cuando la puerta de la casa se abrió y doña Esperanza salió al porche, caminando con una firmeza que nadie esperaba ver en una mujer de su edad y condición. No vestía como una víctima suplicante. Llevaba su mejor vestido negro, aquel que usaba para las misas solemnes, y su espalda estaba tan recta como los pinos de la sierra que resisten las tormentas más feroces. Sus manos, aunque calejadas por la pobreza, sostenían con una fuerza sobrenatural un pequeño dispositivo electrónico y el bolso de tela que contenía el legado de Samuel. La luz del alba iluminaba su rostro sereno, dotándola de una autoridad ancestral que hizo que los operadores de las excavadoras dudaran, sintiendo un escalofrío que no sabían explicar frente a la mirada gélida de la anciana. Ricardo, al ver que el avance se detenía, caminó hacia ella con pasos pesados, pisoteando las flores quemadas de la noche anterior con un desprecio que pretendía intimidarla una última vez. La transformación de Esperanza era absoluta. Ya no era la mujer frágil que lloraba por los rincones, sino la encarnación de la justicia divina, esperando pacientemente a su verdugo. Se quedó parada justo en el límite de su propiedad, con los pies firmes sobre la tierra que su hijo pretendía robarle, y guardó un silencio tan profundo que incluso el ruido de los motores pareció desvanecerse en el aire. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento, se clavaron en los de Ricardo con una intensidad que hizo que el hombre se detuviera a unos metros de distancia, sintiendo por primera vez una punzada de duda en sus entrañas. El pueblo entero contenía la respiración, viendo cómo aquella pequeña figura de negro desafiaba a la maquinaria del poder y al hijo desalmado que ella misma había parido. El aire se sentía cargado de una tensión eléctrica, un momento suspendido en el tiempo donde el destino de una familia y de una comunidad entera estaba a punto de decidirse por una sola palabra. Ricardo le gritó con una voz cargada de veneno, exigiéndole que se quitara del camino si no quería terminar enterrada bajo los escombros de su propia terquedad. Le dijo que su tiempo de jugar a la mártir se había acabado, que el progreso no se detendría por una vieja loca que hablaba con los fantasmas de un marido muerto y fracasado. El abogado intervino, blandiendo una orden judicial que, según él, les daba el derecho absoluto de demoler la propiedad para dar paso al nuevo centro comercial que traería riqueza al pueblo polvoriento. Ricardo se rió de forma estridente, burlándose del bolso de tela que su madre apretaba contra su pecho, preguntándole si allí guardaba sus rosarios para rezar por el alma de la casa que estaba a punto de desaparecer. Cada insulto, cada carcajada de soberbia, solo servía para que Esperanza se sintiera más fuerte, más segura de que el momento que Samuel había orquestado desde la eternidad había llegado finalmente. Con una calma letal que heló la sangre de los presentes,
Esperanza le respondió que la única casa que estaba a punto de caer no era la de ella, sino la de cristal y mentiras que él había construido sobre la sangre de inocentes. Su voz no tembló, sonando con una claridad que llegó hasta los oídos de los vecinos más lejanos, quienes se acercaron más para no perderse ni un detalle de la confrontación. Le dijo a Ricardo que Samuel nunca fue el hombre insignificante que él creía, sino un guardián de la verdad que había dejado grabadas cada una de sus fechorías en las entrañas de esa misma tierra que ahora pretendía pisotear. Ricardo volvió a reír, pero esta vez su risa sonó hueca, nerviosa, mientras veía cómo su madre activaba el dispositivo que sostenía en su mano derecha, conectándolo al sistema de sonido industrial que Samuel había instalado bajo el porche. De repente, una voz profunda y conocida empezó a resonar por todo el barrio, amplificada por los altavoces ocultos, con una potencia que hizo que las aves alzaran el vuelo aterrorizadas. No era la voz de Esperanza, era la voz del propio Ricardo, capturada en una de las cintas del búnker, confesando con lujo de detalles cómo había provocado el incendio que mató a su antiguo socio para quedarse con los títulos de propiedad. El silencio que siguió a la primera frase de la grabación fue sepulcral, roto solo por el sonido del viento que soplaba entre las excavadoras detenidas. La cara de Ricardo pasó de la arrogancia al pálido más absoluto en cuestión de segundos, mientras sus propios capangas se miraban entre sí con confusión y miedo. La confesión era irrefutable, una prueba de que el exitoso empresario no era más que un asesino y un ladrón que había usado a su propia familia para escalar hacia la cima del poder local. Esperanza no se detuvo allí. Mientras la grabación seguía reproduciéndose, ella empezó a sacar del bolso los documentos originales y los libros contables reales que Samuel había protegido con tanto celo. Los mostró a la multitud, gritando que allí estaban las pruebas de cómo Ricardo les había robado a todos, desviando los fondos de las escuelas y de la capilla para pagar sus lujos y sus camionetas blindadas. La comunidad, que hasta ese momento había permanecido en silencio por miedo, empezó a murmurar con una indignación que rápidamente se transformó en un grito de justicia colectiva. Vecinos que habían perdido sus tierras por culpa de las estafas de Ricardo empezaron a rodear a los hombres de seguridad, quienes, al verse superados en número y moral, empezaron a bajar sus armas y a retroceder. El abogado de Ricardo intentó arrebatarle los papeles a la anciana, pero un grupo de mujeres del pueblo se interpuso, protegiendo a Esperanza, con una ferocidad que mostraba que el miedo había cambiado de bando. En ese momento de caos y revelación, 2 patrullas de la Policía Federal, que Esperanza había contactado a través del sistema satelital del búnker durante la noche, llegaron al lugar con las sirenas apagadas para no alertar al sospecho. Los oficiales bajaron de sus vehículos con órdenes de aprehensión basadas en la evidencia digital que ya había sido transmitida a la capital del estado de forma automática. Ricardo, al ver que su imperio se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia, intentó correr hacia su camioneta para escapar, pero la multitud le bloqueó el paso, formando una muralla humana de rostros endurecidos por el odio y la traición sufrida. Sus gritos de «Yo soy el dueño de este pueblo» se perdieron en medio de los abucheos y los insultos de la gente que antes lo saludaba con sumisión forzada. La justicia, que parecía dormida en aquel rincón de la sierra, acababa de despertar con una fuerza devastadora que nadie podía detener. La humillación de Ricardo fue lenta y satisfactoria para todos los que habían sufrido bajo su bota durante años de opresión y desprecio. Los federales lo esposaron frente a su madre, obligándolo a arrodillarse sobre la misma tierra que él quería demoler, mientras la grabación de su voz seguía recordándole al mundo sus pecados capitales. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora estaban empañados por un pánico cobarde, y empezó a suplicarle a Esperanza que lo perdonara, que detuviera todo aquello, que él era su hijo, y que no podía dejar que se lo llevaran. Esperanza lo miró con una tristeza infinita, pero no de debilidad, sino de quien despide a un muerto que ya no tiene redención posible en este mundo. Le dijo con voz firme que ella lo perdonaba como madre,
pero que la justicia de Dios y de Samuel no aceptaba más sobornos ni más mentiras. El abogado, viendo que el barco se hundía, intentó deslindarse de su cliente, pero los oficiales también le pusieron las esposas al encontrar en su maletín documentos falsificados que probaban su complicidad en el despojo de tierras. Los capangas de Ricardo, al verse solos y sin jefe que les pagara, huyeron hacia la sierra, dejando las excavadoras abandonadas como esqueletos metálicos en medio del camino de tierra. El pueblo entero rodeó a doña Esperanza, no para pedirle nada, sino para agradecerle por haber tenido el valor que a ellos les faltó durante tanto tiempo. Mateo salió de la casa y abrazó a Apimai, su abuela, sintiendo que por fin podía respirar sin el miedo de que su padre regresara para hacerles daño o para burlarse de su pobreza. El sol ya estaba en lo alto, iluminando la escena de una victoria moral que trascendía los límites de lo material y lo legal. Ricardo fue arrastrado hacia la patrulla mientras gritaba insultos y promesas de venganza que ya nadie creía, perdiendo su zapato de piel fina en el lodo y quedando con el traje gris manchado por el polvo del desprecio público. Cerrarse la puerta del vehículo policial, el silencio regresó al barrio antiguo, pero esta vez era un silencio de paz, de un ciclo de maldad que finalmente se había cerrado gracias a la fe de una viuda y al ingenio de un hombre justo. Las máquinas de demolición permanecieron allí, inmóviles como trofeos de una guerra ganada sin disparar un solo tiro, solo con el poder de la verdad y de un legado blindado bajo el suelo de una cocina. Esperanza sintió que un peso de toneladas se levantaba de su pecho, permitiéndole respirar con una libertad que no conocía desde su juventud, cuando Samuel todavía la sacaba a bailar en la plaza del pueblo. La protagonista regresó al porche de su casa y se sentó en su silla de paja, observando cómo la patrulla se alejaba, levantando una última nube de polvo, que el viento se encargó de disipar rápidamente. Sabía que venían tiempos de juicios y declaraciones, pero lo más difícil ya había pasado. La máscara del monstruo había sido arrancada para siempre ante los ojos de Dios y de los hombres. Mateo se sentó a sus pies y ella le acarició el cabello con sus manos calejadas, sintiendo que el futuro del niño ahora era un camino abierto y lleno de luz, lejos de la sombra de su padre. La casa de adobe, con sus ventanas rotas y sus paredes descascaradas, se veía más hermosa que nunca bajo el sol del mediodía, porque ahora era un monumento a la dignidad que ninguna ambición pudo destruir. La justicia divina había llegado tarde, pero con una precisión quirúrgica que no dejó rastro de la soberbia de los poderosos. Esperanza miró hacia el cielo y susurró un «Gracias, Samuel», sintiendo que su esposo finalmente podía descansar en paz después de haber cumplido su última promesa de protección. La escena es de una calma absoluta y reparadora, un contraste necesario tras la tormenta de violencia y revelaciones que acababa de sacudir al barrio. El destino final de Ricardo en prisión y la transformación del búnker en un legado para la comunidad eran los siguientes pasos de una nueva era de prosperidad humilde y justicia compartida, que estaba por nacer desde las profundidades del acero y la fe. El legado de Samuel no era solo para ella, sino para todos aquellos que creyeron que el bien siempre tiene la última palabra. El destino de Ricardo no tardó en sellarse tras los muros fríos y grises de la prisión estatal, donde su traje de seda fue reemplazado por un uniforme áspero que no distinguía rangos ni fortunas. Aquel hombre que una vez se creyó dueño de la vida y el destino de los humildes, ahora pasaba sus días en una celda estrecha, donde el único lujo era el recuerdo amargo de su propia soberbia. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades confiscadas para resarcir a las víctimas de sus estafas, dejándolo en una miseria material que apenas igualaba la pobreza de su espíritu. La camioneta blindada y los relojes de oro pasaron a ser parte de un inventario judicial, mientras él aprendía por las malas que el dinero sucio es una herencia maldita que siempre termina quemando las manos de quien la posee. La justicia poética se cumplió con una precisión que dejó a todo el pueblo polvoriento, hablando durante meses sobre la caída del gigante que resultó tener pies de barro. En la soledad de su encierro,
Ricardo tuvo que enfrentarse al eco de su propia voz en las grabaciones que Samuel había protegido, palabras que ahora se repetían en su mente como una condena perpetua de la que no podía escapar. Sin sus capangas para intimidar ni sus abogados para manipular la ley, se convirtió en un número más en el sistema, olvidado por los amigos poderosos que antes brindaban con él y que ahora le daban la espalda para no hundirse en su mismo lodo. A menudo se le veía mirando a través de las rejas hacia el horizonte de la sierra, quizás buscando el perdón que nunca se atrevió a pedir cuando tuvo la oportunidad de abrazar a su madre. Su arrogancia se desvaneció, dejando tras de sí a un hombre quebrado que finalmente comprendió que el verdadero poder no reside en lo que se arrebata, sino en lo que se construye con honestidad y amor hacia los demás. Mientras tanto, en el barrio antiguo, una transformación milagrosa empezó a gestarse desde las entrañas de la tierra, impulsada por la generosidad inagotable de doña Esperanza. Ella decidió que el refugio tecnológico de Samuel no debía ser un secreto para protegerse, sino una fuente de vida para sanar las heridas de una comunidad que había sido pisoteada por la avaricia. Con los suministros y la tecnología del búnker, la viuda organizó un comedor comunitario donde ningún niño o anciano volvió a pasar hambre, sirviendo platos calientes sobre las mismas mesas de madera donde antes solo se servía desesperanza. La casa de adobe, lejos de ser demolida, fue restaurada con la ayuda de los vecinos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y dignidad que atraía a personas de toda la región para escuchar la historia de la mujer que no se dejó doblegar. Esperanza utilizó los sistemas de comunicación y los conocimientos técnicos que Samuel dejó en sus notas para crear una pequeña escuela de oficios en el patio de su casa, donde los jóvenes aprendían a usar la tecnología para el bien. La ciudad subterránea se convirtió en un archivo histórico y un centro de recursos donde se enseñaba la importancia de la transparencia y la justicia social a las nuevas generaciones. Mateo, el nieto leal, creció bajo la tutela de su abuela y el espíritu de su abuelo, convirtiéndose en un joven sabio que entendía que la verdadera herencia no eran las monedas de oro, sino el honor de un apellido limpio. La propiedad que alguna vez fue el blanco de la codicia de Ricardo, ahora era un oasis de paz, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del progreso compartido y la fe inquebrantable en un futuro mejor. La prosperidad regresó a la sierra, pero no de la mano de grandes centros comerciales o edificios de cristal frío, sino a través de la agricultura sostenible y el comercio justo que Esperanza fomentó con los recursos del legado. Ella misma seguía vistiendo con humildad, caminando por las calles de tierra, con sus manos calejadas siempre dispuestas a ofrecer una caricia o una ayuda al que lo necesitara. No buscó el reconocimiento ni la fama. Se conformaba con ver las sonrisas de las viudas que ahora tenían un techo seguro y el brillo en los ojos de los hombres que recuperaron sus tierras gracias a los documentos que ella rescató del acero. Su figura se convirtió en una leyenda viviente, la abuela de la justicia, una mujer que demostró que el poder de la verdad es capaz de mover montañas y de derribar imperios construidos sobre la arena de la traición. La pequeña capilla del pueblo también fue restaurada con parte de la herencia, y allí Esperanza mandó colocar una placa de bronce en memoria de don Samuel, el hombre que supo ver más allá de la muerte para proteger a su compañera. Cada domingo, la anciana encendía una vela frente a la Virgencita de Guadalupe, pero ya no lo hacía con lágrimas de dolor, sino con una sonrisa de gratitud por haber sido el instrumento de una voluntad superior. El búnker seguía allí abajo, pero ahora sus puertas de acero estaban abiertas para aquellos que buscaban refugio contra la injusticia, funcionando como un recordatorio constante de que la vigilancia de los buenos nunca debe descansar. La atmósfera en el barrio cambió de la opresión al optimismo, y el sonido de las risas infantiles reemplazó al rugido amenazante de las excavadoras que alguna vez pretendieron borrar la historia de un plumazo. El narrador reflexiona sobre el peso de las decisiones humanas y cómo la justicia divina, aunque a veces parece tardar siglos en manifestarse, siempre llega con una exactitud
que deja sin aliento a los incrédulos. La historia de Doña Esperanza nos enseña que la humildad no es debilidad, sino una fuerza silenciosa que, cuando se arma con la verdad, puede vencer a los ejércitos más poderosos de la soberbia. Los humildes de espíritu son los que finalmente heredan la tierra, no porque tengan más dinero, sino porque tienen la capacidad de amar y de proteger lo que es sagrado por encima de lo material. En un mundo que a menudo premia la trampa y el engaño, esta victoria moral brilla como un faro en la oscuridad, recordándonos que cada acto de bondad es una semilla que tarde o temprano dará sus frutos en el jardín de la eternidad. Vemos cómo la soberbia siempre tiene un final amargo, un abismo de soledad, donde los aplausos comprados se convierten en silencios acusadores que taladran el alma de quien traicionó su propia sangre. Ricardo, en su celda, es el ejemplo viviente de que el éxito sin honor es solo una jaula de oro que termina asfixiando a su ocupante. Por el contrario, Esperanza, en su sencilla cocina de adobe, representa la libertad absoluta de quien no le debe nada a nadie y tiene la conciencia tranquila ante el tribunal de su propio corazón. La vida le devolvió con creces cada lágrima derramada, convirtiendo su vejez en un tiempo de plenitud y respeto que ningún asilo de lujo le habría podido ofrecer jamás. El ciclo de la vida se cerró con una lección que quedó grabada en las piedras de la sierra para que nadie olvidara nunca el precio de la traición y el valor de la lealtad. La imagen final de la protagonista nos la muestra sentada en su porche al atardecer, viendo cómo el sol se oculta tras las montañas, pintando el cielo de tonos púrpuras y anaranjados que parecen una bendición celestial. Mateo está a su lado, leyendo uno de los libros de Samuel, mientras el viento suave acaricia los cabellos blancos de la anciana, trayendo consigo el aroma de la tierra agradecida. Ella cierra los ojos por un momento y siente una paz profunda, una certeza de que su misión ha sido cumplida y de que el nombre de su esposo será recordado con honor por los siglos de los siglos. Ya no hay miedo, ya no hay hambre, solo queda la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de que su historia inspire a otros a luchar por lo que es justo, sin importar cuán poderoso parezca el enemigo. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que cada golpe de la vida es solo una prueba para forjar el acero de un alma que está destinada a brillar con luz propia. Con un suspiro de alivio, Esperanza se levanta de su silla para entrar a preparar la cena, sabiendo que su casa ya no es solo una estructura de barro y paja, sino una fortaleza inexpugnable de amor y justicia. La puerta de la cocina se cierra suavemente, pero esta vez el sonido no es de final, sino de un nuevo comienzo lleno de promesas y de la protección eterna de un hombre que supo amar más allá de los límites de la vida. El barrio antiguo duerme tranquilo, custodiado por el secreto de acero, que ahora es el corazón latente de todo un pueblo que aprendió a levantarse gracias a una viuda y su fe. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.